Mi nombre es Daniela Fernanda Montañez Aceros, estudiante de Geología de la Universidad Industrial de Santander, y el día de hoy voy a hacer una breve explicación de lo que fue llevar a cabo el desarrollo de este laboratorio teórico práctico de interpretación sísmica. Para ello, voy a empezar hablando de los temas que vamos a tratar dentro de esta tabla de contenidos, como el de introducción, objetivos generales y específicos, marco teórico, procesamiento de resultado, interpretación y conclusiones. Bueno, para empezar, en la introducción, tenemos que la sísmica es fundamental en la exploración geofísica, especialmente en industrias como la petrolera, que nos vamos a centrar mucho en ese tema durante la exposición, donde identificamos pues estructuras subterráneas como fallas y horizontes estratigráficos, y para procesar dichos datos, nosotros utilizamos herramientas informáticas avanzadas, en este caso, como lo es OpenDetect, ¿sí? Entonces, este programa no solo nos facilita la visualización precisa de datos sísmicos, sino que también nos ayuda a detectar posibles reservas de hidrocarburos en formaciones geológicas complejas. Dicho esto, vamos a tener en cuenta nuestros objetivos, en nuestro objetivo general, desarrollar una interpretación sísmica avanzada para identificar estructuras geológicas que nos indiquen posibles depósitos de hidrocarburos. También, en los específicos, vamos a implementar y optimizar el uso de este software para la interpretación y modelación de los datos. También vamos a ejecutar un análisis estructural de la región de estudio, llevar a cabo una interpretación estratigráfica para identificar las fases sísmicas y correlacionarlas con los datos geológicos. Y por último, vamos a dar a conocer estos resultados obtenidos mediante este informe y bueno, dicho esto, empezamos con el marco teórico. Entonces, es importante entender primero que todo el software que estamos usando. Entonces, es OpenDetect y es utilizado en la industria de exploración, especialmente en sectores como el petróleo y el gas, ¿sí? Y su principal función es ayudar a, por ejemplo, nosotros, científicos geofísicos, a interpretar y visualizar estos datos sísmicos. Esto significa que OpenDetect básicamente permite estudiar el subsuelo de manera detallada, identificando estructuras geológicas importantes como fallas, acumulaciones de roca, que podrían contener en este caso petróleo u recursos naturales. Entonces, básicamente es una herramienta muy poderosa que mejora nuestra capacidad para entender y aprovechar los recursos del subsuelo. Empezando con la localización, bueno, el área de estudio se encuentra en el continente de Oceanía, específicamente en Nueva Zelanda, en el mar de Tasmania, en una zona específica llamada la cuenca de Taranaki, que se ubica en el punto rojo que podemos ver ahí. ¿Qué podemos decir de la cuenca Taranaki? Pues es una región geológica rica, muy rica en recursos naturales y es conocida a nivel mundial por su potencial en hidrocarburos. Eso es importante en este estudio. Sabemos que está situada al oeste de la isla norte de Nueva Zelanda y se extiende en tierra y en mar. Y esta cuenca ha sido una fuente significativa del petróleo, también del gas, desde los años 60 para Nueva Zelanda. Listo, dicho esto, empezamos con el marco teórico. Básicamente, Nueva Zelanda, como ya lo dije, está situada en una región muy activa geológicamente debido a la interacción de dos placas tectónicas principales. Como lo podemos ver, la placa del Pacífico y la placa de Australia. Entonces, la placa del Pacífico bordea la costa este de Nueva Zelanda y se mueve hacia el oeste a unos 3 centímetros por año, rozando la placa de Australia. Mientras que la placa de Australia, como tal, incluye a Australia y se extiende hacia el norte, llegando básicamente a la India. Y esta, pues, bordea la costa oeste de Nueva Zelanda y se mueve hacia el este a unos 2 centímetros por año. Aquí en los tipos de borde tenemos dos, según el movimiento y según la formación de la litosa. Entonces, según el movimiento, las placas en las que se encuentra Nueva Zelanda forman un borde convergente al norte y al sur. Y en la zona central se da un borde transformante. Y según la formación de la litosfera, las placas forman un borde destructivo en el norte y sur de Nueva Zelanda y uno más, pues, conservativo, por decirlo así, en la parte central. Dicho esto, empezamos a hablar de la estructura tectónica y tenemos los bordes convergentes. Entonces, la placa del Pacífico se desliza debajo de la placa de Australia en la fosa de Kermadec al noreste de Nueva Zelanda. Esto provoca varias cosas, como lo es una intensa actividad sísmica, también volcánica, crea montañas como las de la zona volcánica de Taupo y también volcanes activos como Tongariro. En el borde transformante tenemos en la isla sur la falla de Marlborough, que es donde las placas se desplazan horizontalmente junto una con otra, por decirlo así, y esto causa terremotos frecuentes. En el borde divergente tenemos la dorsal de Kermadec al noreste y es un área donde las placas se separan y se forman una corteza terrestre. Esto resulta también en una actividad volcánica submarina y la creación de nuevas islas. Entonces, ¿qué pasa? Debido a todo esto, a toda esta estructura tectónica que tenemos, va a generar unas consecuencias geológicas, como lo es las actividades sísmicas, el vulcanismo, la deformación del terreno y los riesgos geológicos. ¿Por qué? Porque esta actividad sísmica y volcánica pues nos representa riesgos importantes para la población e la infraestructura, ¿sí? En el tema del vulcanismo, la subducción de la placa del Pacífico y la separación en la dorsal de Kermadec, pues causan actividad volcánica en varias zonas del país. En la actividad sísmica lo mismo, o sea, se experimentan muchos territorios cada año debido a estas interacciones tectónicas. Y en la deformación del terreno, pues básicamente debido a todo, pues las placas van a deformar el terreno como tal, creando montañas, cordilleras, costas accidentadas, entre otras cosas. Bueno, procesamiento y resultado. Entonces, en este estudio se identificaron 5 fallas. Aquí tenemos el cubo sísmico,
Y pues basándonos en el comportamiento de los reflectores, pudimos identificar claramente estas 5 fallas, como lo podemos ver aquí. Entonces, al analizar su ubicación espacial y otras vistas, pues se pudo comprender mejor su naturaleza. Lista actual, en la parte inferior podemos observar las fallas presentes y pues para esta interpretación estructural vamos a comenzar con la número uno. Entonces, este es el resultado después de realizar el picado y crear la malla correspondiente, ¿sí? Entonces acá hemos obtenido la imagen que estamos viendo y pues evidenciamos el corte de los reflectores indicando que es una falla normal. Si vemos la falla número 2, que está en la parte inferior, pues observamos una situación similar en cuanto al corte de los reflectores, pero en este caso ya no se trata de una falla normal, sino una falla inversa. Mm, Seguido de esto tenemos la falla número 3 y pues la interpretación muestra nuevamente reflectores cortados, lo que nos indica la presencia de otra falla normal. Y en la falla número 4 encontramos una falla nuevamente inversa. Y pues confirmada por el patrón de los reflectores, pues podemos decir que es una falla inversa. Y por último, tenemos la falla número 5 que es similar a las fallas normales y se identifica por el corte de los reflectores. Entonces, en resumen, de las 5 fallas que identificamos, 3 son normales, 2 son inversas, y este análisis detallado de estas fallas y este comportamiento de los reflectores básicamente nos permitieron y nos permiten comprender mejor la estructura geológica de nuestra área de estudio. En la interpretación estratigráfica, bueno, en este estudio se identificaron 3 horizontes gracias al análisis del comportamiento de los reflectores, su continuidad y la claridad con la que están marcados. Entonces vamos a empezar con el horizonte número 1. Entonces este horizonte es el horizonte superior de nuestras imágenes sísmicas y pues las floraciones azules que estamos viendo representan áreas de mayor elevación, mientras que las floraciones rojas nos indican áreas de menor elevación. Entonces podemos observar que este horizonte se ubica principalmente en la zona noreste de nuestro cubo sísmico y pues la distribución de los colores, azul, amarillo, rojo, bueno, estos colores nos permiten visualizar claramente la topografía de estos antes, ¿sí? Ahí destacamos sus áreas más elevadas, sus áreas más bajas, todo esto para llevar a cabo pues un buen estudio. En el horizonte número 2, pues encontramos una posición intermedia dentro de la secuencia estratigráfica y en comparación con el horizonte 1, la elevación de este horizonte está más marcada, entonces nos muestra variaciones más pronunciadas en la topografía. Al igual que en el horizonte 1, pues también podemos ver las áreas de mayor elevación representadas en azul y las de menor elevación en rojo, o sea, igual. Y observamos también como si se fuera a dividir un poco esa representación azul y puede ser, o sea, podemos sugerir que se trata de una posible estructura geológica o una variación en el depósito sedimentario. Ya en esta parte, en el horizonte 3, que es el último y es el más profundo de los tres, pues vemos que presenta una elevación mayor en general, lo que se puede ver claramente en las presentaciones de las floraciones, y las áreas más elevadas siguen siendo en color azul y las menos elevadas pues en color rojo, y este horizonte nos proporciona información crucial sobre las capas más profundas del subsuelo y su estructura. Pues acá ya podemos ver mucho mejor que hay como una pequeña división de este horizonte que podría corresponder a un cambio significativo en la elevación. Entonces, allá podríamos sugerir lo que hablamos sobre el horizonte 2, sobre una posible estructura geológica o una variación. Entonces, esta interpretación estratigráfica de estos 3 horizontes nos permitió entender mejor la distribución y la estructura del subsuelo en nuestra zona de estudio. Y también es importante destacar que la variación en la elevación de estos horizontes, representada por los colores, por la gama de colores, nos ofrece una visión muy detallada de la topografía y los posibles cambios geológicos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Dicho esto, tenemos nuestra interpretación de fases. Entonces, básicamente, tenemos una posible acumulación de hidrocarburos en la elevación cercana a lo que fue, bueno, más adelante va a decir, pero esta línea que estamos viendo acá es una acumulación, o sea, podemos decir que hay ahí una acumulación de hidrocarburos, y pues básicamente esto va a funcionar como una trampa para el hidrocarburo, por decirlo así. Y pues sin embargo, también podemos ver que, según estudios propuestos por Delfino y Bermúdez, en un trabajo de sección sísmica vertical de un volcán llamado Cora, pues nos muestra unos umbrales interpretados en forma de platillo, similares a los que nosotros estamos viendo pues acá en nuestro estudio, y ellos dicen que puede tratarse de estructuras de cono montículo. O sea, ellos lo llaman así, aunque nosotros pues podemos decir o lo podemos interpretar como si se tratara de una especie de anticlinal, por decirlo así. Entonces, dicho esto, para la interpretación de nuestras fases de cada horizonte, pues interpretamos los reflectores tanto arriba como abajo del horizonte. Entonces tenemos una combinación. Para el horizonte 1, entonces encontramos una zona blanca, lo podemos decir así, y básicamente esto significa que no hay reflectores, ¿sí? Entonces lo consideramos libre de fases y esto nos indica que hay presencia de agua y ausencia de estratificación. Pero cuando encontramos esa zona blanca nos quiere decir eso. Cuando vemos ese reflector, pues que tiene coloración intensa, vemos que hay sí unos reflectores muy intensos y que son continuos, pues podemos decir que está tocando el fondo marino y por lo tanto hay un cambio en la impedancia. Y debido a esto se presenta la coloración que ya mencioné y desde ese punto hasta tocar el horizonte número 1, sísmicas paralelas, son las que están representadas ahí con la flecha verde. Y para el horizonte 2, pues hay 2 fases sísmicas que pudimos evidenciar
Los reflectores son continuos, como podemos ver, y luego se pierden progresivamente, y esto corresponde a fase discontinua. También encontramos una fase Umoki, que básicamente representa como una curvatura en las reflexiones, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos que la incertidumbre de los tres reflectores de los horizontes sea en zonas de elevación. Eso es lo primero que tenemos en cuenta. Y las fases sísmicas que mencionamos, como lo son la paralela, la Umoki, la continua, básicamente nos indican ambientes de posición marina. Entonces, en resumen, la identificación y el análisis de estas fases sísmicas nos permiten inferir que el entorno deposicional, uno, es dinámico y dos, es variado. Entonces, con procesos que van desde la sedimentación uniforme en aguas tranquilas, por decirlo así, hasta la deposición en áreas con topografía variable, como lo son pendientes o tal vez submarinos, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis es, pues, yo diría, crucial para entender la historia geológica del área y para evaluar su potencial como reservorio de recursos naturales, así como básicamente ya lo habíamos hablado con el tema de que puede ser un anticlinal y este anticlinal pues sea un posible acumulador de hidrocarburos, como también, según el estudio del Delfino de Bermúdez, puede tratarse más bien de una estructura de cono montículo, pero esas estructuras de cono montículo también son importantes porque también acumulan hidrocarburos. Entonces, bueno, dicho esto, ya en los resultados, haciendo una compilación de la información y guiándonos por la geología que ya existe, pues encontramos que a través de los horizontes estratigráficos y los reflectores, más las elevaciones mencionadas anteriormente, pues podemos inferir la presencia de un cuerpo volcánico. Entonces, según la información rescatada, este cuerpo volcánico se sitúa, como ya lo sabemos, en la cuenca de Taranaki. Entonces, como podemos ver aquí en la primera imagen, que es un mapa de ubicación de Nueva Zelanda, y ahí muestra la cuenca de Taranaki y la distribución de la cuenca volcánica de Moss, como lo podemos ver ahí, y también pues muestra otros dos tipos de volcanes. Son volcanes andesíticos, los que podemos ver en la parte derecha, que son más jóvenes. Estos son de secciones sísmicas 3D y muestran el volcán Cora. Y básicamente son de estudios de 2013, más o menos, de 2013 al 2017. Y también podemos ver en la parte superior derecha que hay una sección sísmica de estudio sísmico, pues 3D también de Cora, que muestra que este volcán, con sus elevaciones de las reflexiones debajo del edificio, como ya lo hemos visto, pues presenta interrupciones en las reflexiones que se pueden ver como una zona de sombra. Y estos datos sísmicos fueron sacados de NCP, y las fallas presentes, que son predominantemente normales, aunque también hay presencia de fallas inversas, pues a lo largo de su historia en la cuenca Taranaki se ven porque se ha experimentado, por decirlo así, diversos tipos de esfuerzos tectónicos. Entonces, desde el Cretácico hubo, ¿cómo decirlo? Hubo esfuerzos tectónicos compresivos que también fueron compresivos hasta el Mioceno temprano, y después de eso pasaron a ser esfuerzos extensionales en el Mioceno tardío, y pues nuevamente nos encontramos con esfuerzos extensivos en el Plioceno. Entonces esto básicamente es una información de geología ya existente, y pues podemos confirmar que la cuenca de Taranaki ha experimentado a través del tiempo estos esfuerzos tectónicos que se han reflejado ahora en nuestro estudio. Entonces podemos decir que el análisis sísmico y estratigráfico de esta cuenca, de la cuenca Taranaki, nos sugiere la presencia de un complejo volcánico significativo, ¿sí? Y pues básicamente estudiando lo que fue el área como tal de Nueva Zelanda, pues nos dimos cuenta que el volcán de Cora es el que más se asemeja a estos resultados de este estudio. La evolución tectónica de esta cuenca pues sabemos que ha sido compleja y refleja una serie de eventos geológicos que han moldeado su estructura actual. Y pues este tipo de estudio pues no solo amplía nuestro entendimiento de la geología de la región, sino que también es crucial para la exploración de recursos naturales y la evaluación de riesgos geológicos. Dicho eso, tenemos como conclusión que a través del análisis detallado de los reflectores sísmicos y su comportamiento, se confirma la existencia del volcán Cora, y la interpretación sísmica con el uso de herramientas avanzadas como OpenDetect es fundamental para el estudio del suelo y que nos permite identificar estructuras geológicas complejas, ya sean fallas normales, inversas, como lo vimos en nuestro trabajo, y detectar potenciales acumuladores de hidrocarburos en anticlinales o ya sean domos. Y pues el dominio de estos programas es esencial en los geofísicos, ya que pues va a facilitar un análisis más preciso y más efectivo, contribuyendo significativamente al conocimiento y aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.